Gracias por sintonizarnos un día más. Hemos llegado al inicio de semana, el día domingo. Para esta ocasión vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras compartiendo pensamientos, ideas, con un escrito está. Y para esta lección número 2 de la lección de Escuela Sabática titulada Fomentar el uso de los salmos en la oración, tenemos con nosotros el día de hoy al pastor Raúl Reyes. Pastor Raúl, gracias nuevamente. Ya hemos pasado un día más de vida, ¿verdad? Agradecemos a Dios por eso. Gracias por acompañarnos. Es muy hermosa su compañía en esta ocasión. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Es un privilegio trabajar junto con usted en el estudio de la escuela sabática. Un privilegio porque yo creo que Dios nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad de poder compartir juntos. ¿Cuándo en nuestra vida íbamos a imaginarnos que un día nos íbamos a conocer y que íbamos a compartir la escuela sabática con nuestros hermanos a través de nuestro lindo canal, ¿verdad, pastor? Yeah. Así que, pastor, gracias por siempre estar dispuestos. Ahí cuando uno le llama, que necesita la ayuda, y siempre usted dice, nunca dice que no, siempre dice, sí, si puedo, ahí voy a estar. Gracias, Amén. pastor. Bueno, mi privilegio es mío porque usted me invitó a mí. El privilegio es para mí compartir el set con usted, pastor, Gracias, y con los pastor. queridos televidentes. Gracias, pastor. Bueno, entonces vamos a empezar, pastor. Vamos Les invitamos a casita, que nos puedan acompañar en una oración. Voy a invitarles para poder hacer una palabra de oración. Así que oremos. Señor nuestro, hemos comprendido que tu palabra es la fuente de vida, la que nos instruye, la que nos capacita, la que manifiesta el poder tuyo, Señor, y tras ella podemos saber tu voluntad. Sí. Señor, queremos suplicarte que en esta ocasión, juntamente conmigo, tu hijo y siervo pastor Raúl, podamos comprender la esencia de esta palabra tuya, de ver la necesidad, la urgencia de buscarte a través de la oración. Señor, ayúdanos a ver cuán importante es buscarte a ti. Y Señor, permite que tu Espíritu Santo pase ese carbón, Señor, encendido, para que podamos expresar no palabras propias, sino palabras inspiradas a través de tu libro, tu santa palabra. Sí, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a los queridos oyentes, hermanas y hermanos jóvenes. Este mensaje penetre su corazón y haga un eco resonante en lo profundo de su corazón, Señor, y puedan escuchar la voz tuya a través de estos dos instrumentos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra que nos da la lección del día domingo, pastor, que se llama fomentar. Y esta palabra fomentar, ¿a dónde nos lleva? Ahora, póngame otro ejemplo usted de cómo fomentar esta palabra, cómo usarla, fomentar esta palabra. ¿Ponerla en práctica? Ponerla en práctica, ¿verdad? Sí. Ahora, la lección nos va a hablar acerca del fomentar el uso de los salmos en la oración. Yo le pregunto, ¿es hermoso combinar los salmos en la oración, pastor? Claro, es algo maravilloso. ¿Sabe que cuando yo estaba de niño y cuando yo tenía mi uso de razón, yo me recuerdo que mi padre me decía al principio, cuando te vayas a dormir, ora y ora esto. Y yo decía, me enseñó el pastor y eso no se me olvida nunca, jamás se me olvidó, el himno favorito de mi papá y el salmo favorito de mi papá, porque siempre lo repetía, siempre lo repetía. ¿Y sabe cuál era el himno favorito de mi padre? Era Jesús pronto volverá, el himno número 170. Wow. Y lo cantaba cada mañana, Jesús pronto volverá. Y wow, qué bonito es ese himno, qué maravilloso, porque anuncia, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Y cuando me decía, vas a dormirte, yo decía, pero tengo que aprendérmelo. Y cada vez que me decía, si te lo aprendes, te voy a dar un premio. Y decía yo, me lo tengo que aprender. Pero gracias a Dios, pastor, yo conocí la importancia de leer los salmos. Y mire, Salmos 4:8 es el texto. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ese era el favorito de mi papá. Ahora digo yo,
Yo me quedé con él y lo hice mío, muy personal. Y cada vez que yo hago una oración, pastor, yo le digo al Señor, Señor, gracias porque esto me da una confianza en ti. Ahí lo tenemos en pantalla, Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Y sabe qué pensaba yo, pastor? Cuando yo hacía esa oración, ya después que empecé a conocer más, yo sentía en mi mente tan chiquita, muy pequeña, yo sentía que ángeles me rodeaban después que yo hacía esa oración. Y me sentía tan seguro y le decía, Señor, gracias por ser mi Dios. Una edad muy pequeña, a los 6, 7 años. Y eso me ayudó a mí a tener una relación más íntima con mi Creador. Yo creo, pastor, que todos los que conocemos la palabra de Dios y que hemos conocido del Señor, yo creo que en ciertos momentos de dificultad, de prueba, yo creo que nos hemos recordado de salmos. Por ejemplo, para mí, el Salmos 23. Porque hay un dicho que dice en el mundo que nos cae como anillo al dedo el Salmo 23. Okay. Porque estamos pasando, yo creo que la mayoría de cristianos pasamos por pruebas. Y regularmente cuando vamos a orar siempre repetimos salmos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho repetir Salmos 23, Salmos 27 y Salmos 91. Bien lindos, pero dice fomentar el uso de los salmos en la oración. Okay. Y una de las maneras, pastor, uno se preguntará, pero ¿cómo debo fomentar los salmos en la oración? Aquí dice una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo. Amén. Cada día. De esa manera podemos fomentar los salmos en nuestra relación, en nuestra oración y en nuestra intimidad con el Señor. Dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, a repasar una y otra vez los salmos. Y de esa manera incluso vamos a poder memorizar. Y cuando estemos orando, se nos va a hacer fácil. Cuando estamos orando, inmediatamente nos viene un salmo. Cuando estamos orando por tiempos difíciles, algún tiempo de prueba o algún tiempo de desánimo, vienen los salmos. Cuando ya leímos los salmos, vienen los salmos a nuestra memoria. Sí, yo también, pastor, me recuerdo que cuando a veces que mi padre me decía también, te doy un cuarto de hora para jugar. Yo me agarraba 25 minutos, o sea, 10 minutos más. Y cuando ya venía el juicio sobre mí, yo decía, Señor, no dejes caer tu enojo contra mí, líbrame y todo eso. La palabra de Dios automáticamente venía a mí. ¿Y sabe qué pasaba, pastor? Mi padre era como que sin nada, como que su mente se había ido al limbo, ¿verdad? Se había ido hasta Marte. Ya, como nada, pasaba como nada. Yo decía, Señor, cuando yo pasaba esa experiencia, yo decía, gracias, Señor, porque no me tocó castigo ahora. Y tú me libraste. Y yo tenía que pagar porque me dijeron un cuarto de hora, yo tomé 25 minutos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como dice la lección, ¿verdad? No, tenemos que fomentar los salmos en la oración. Y quiero leer un texto bíblico, pastor, no sé si usted tiene que compartir algo. Si usted tiene algo, adelante, puede hacerlo. No sé si los hermanos que están en cámara nos pueden poner Salmo 105. Salmo 105, versículo 5. Salmo 105, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Hermoso salmo, ¿verdad? Siempre tenemos que acordarnos en los tiempos de tribulación, de aflicción, de prueba, cuando las cosas vayan mal. Pastor, cuando las cosas no nos han salido como nosotros esperábamos, cuando hay algún problema en la iglesia, cuando pasamos por desánimo, por enfermedades, acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho. Y pastor, y el rey David usa el salmo, pastor, como una forma muy poética para hablar del Señor. O sea, una táctica muy hermosa que cada palabra se conecta a cada otra. Y cuando uno se conecta a otra y la oración de la persona se hace con esa sinceridad, como usted dijo en la lección el sábado, ¿verdad? Cómo Dios trabaja a través de nuestra confianza. Y otra cosa muy interesante en cuanto a la oración, pastor. Cuando nosotros pedimos a Dios,
No pensemos que nuestra oración se va directamente al trono de la gracia, de ninguna manera. El Espíritu Santo es el que traduce nuestra oración para que el Padre pueda recibir nuestras palabras medias torcidas y sin sazón y sin sabor. El Espíritu Santo es el traductor que traduce las palabras para que esa oración se vaya como una flecha directamente al trono de la gracia para pedir socorro y auxilio. Y mucha gente, pastor, cree, ¿verdad?, que diciendo palabras muy elocuentes, palabras muy hermosas, bonitas, creen que con eso ya la tienen ganada, ¿verdad? La mensajera del Señor nos dice que hay oraciones que no pasan ni del techo, pastor. Aunque sean palabras universitarias, de colegio, de universidad prestigiadas, no hay necesidad de presumirles, porque esa es presunción a Dios. Presumir a Dios, olvidémonos de eso. Dios quiere una oración que vaya combinada con amor, con humildad, con justicia, con necesidad. Primeramente que se haga su voluntad. Por eso vamos a ver durante esta lección el modelo que Dios nos dio a través de Cristo. Cómo Cristo le da la autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después que dice Él, hágase tu voluntad. Y hoy en día no, la gente viene a presumir sus palabras elocuentes, sus diálogos ante Dios. Dios no necesita una predicación. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Adelante, pastor. A veces, pastor, yo creo que es verdad que a veces uno, lo que no hace uno en oración, lo quiere uno hacer a veces cuando nos dan la oportunidad de orar en plataforma de la iglesia, ¿verdad? Se avienta uno tanto tiempo, pastor. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con nuestro Señor. Ahí les dicen todo, que esto, todo, como que si Dios no supiera. Y la mensajera de Dios dice en el libro Obreros Evangélicos que nosotros le predicamos a Dios. No hay que predicarle a Dios. ¿Tratamos de sermonear a Dios? En ninguna manera. Una vez, pastor, me tocó estar en una iglesia que esta persona, pastor, mire, le gustaba hablar mucho. Y cuando se le dio el privilegio de orar, no le voy a mentir, oró por lo menos 25, media hora, de rodillas. Y no considerando la gente que está mala de sus rodillas o cualquier enfermedad, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de todo esto. Si queremos orar, puedes orar 4 o 10 horas, pero en tu aposento, tú en tu intimidad con Dios. Pero también tenemos que ver nuestra oración en público. La mensajera del Señor da una cantidad de minutos, pastor, mínimo y máximo. Y eso lo vamos a ver durante la semana para presentarles la escrito está, para que ustedes puedan también tenerlo en tinta y en papel. Adelante, mire, pastor, lo sí. que dice la sierva del Señor en Reflejemos a Jesús, página 107. Dice, en la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente entra en una comunión con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. ¿Pero cómo? A través de la oración. Amén. A través de la oración, pastor. Luego sigue diciendo abajo, el deseo de todas las gentes, página 69. Dice, desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. No quería entrar en controversia y sin embargo su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada la encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras u orando. Desde estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que el ejemplo más hermoso nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Que Él era el Hijo de Dios, pero siempre se la pasaba buscando al Padre a través de la oración. Amén. Pastor, Dios ha creado un cuerpo tan maravilloso.
Y en nuestro cerebro tenemos varias conexiones, líneas, cableados, vamos a decir, ¿verdad? Muchos cableados. Pero si esos cableados no están alimentados con cierta energía, no va a pasar la energía. Por eso nosotros tenemos que saber que todos esos cableados tienen que estar llenos bajo la dirección de la oración. Porque, pastor, si no estamos dirigidos bajo la oración, nuestra mente va a estar dirigida ¿a dónde? Hacia otra inclinación diferente. Usted acaba de decir algo muy importante, la facultad mental. Y Satanás nos está trayendo con un imán tan pesado, tan atrayente, que la facultad mental está descuidando la oración. Vamos a leer un párrafo, pastor, que se encuentra en la Biblia y vamos a compartirlo en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, conectando los salmos a la oración. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, verso 16. Vamos a estudiarlo, si lo puede, ahí está en pantalla. Veamos qué dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos. Ahí hay dos palabras muy interesantes. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oh, qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Que el corazón, cuando el corazón siente estas cosas y cuando el corazón está dando lo necesario, creo que la sangre perfecta para que el corazón empiece a palpitar, da el palpitar tan perfecto porque conectamos el cerebro, la facultad mental y nuestro corazón a la oración. Y creo que, pastor, es una unión tan perfecta cuando buscamos a Dios a través de la oración. Porque imagínense, si usted quiere conectar una televisión a la luz, pero si no está conectada a la electricidad, ¿va a prender la pantalla? No va a prender porque está desconectada. Una vez que usted la conecta a la electricidad, la pantalla va a dar su luz, va a dar lo que nosotros queremos que haga. Así somos igual con Cristo. Si nos desconectamos con el Señor, no va a haber ninguna luz que refleje en nuestro diario vivir, sino que va a reflejar lo que estamos alimentando, que es lo mundano. En la palabra, en expresión, en caminar, en nuestros frutos. Por eso la palabra de Dios también nos dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, imagínense, yo me voy a poner de ejemplo, no a usted. Imagínense que yo diga, ay, pero yo soy pastor de la iglesia fulana, pero yo los lunes, martes, miércoles y jueves, yo ando escuchando rock. O sea, me está diciendo a mí que yo no tengo conexión con Dios, porque si tuviera conexión con Dios, el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si yo no tengo la oración conmigo diariamente, en práctica, fomentándola, prácticamente voy a acceder a que todo lo mundano sea parte de mi vida. Pero cuando yo practico la oración, con cánticos, con salmos, exhortándonos como dice la palabra, voy a desear buscar a Dios a través de la oración. Y es interesante, pastor, cómo nos une la oración a Dios. Por eso la gente no busca a Dios porque no tiene necesidad de Dios aparentemente, porque todo está bien. Pero cuando venga una tormenta, una dificultad, un conflicto, pastor, ¿qué pasa? Rápido buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero para buscar a Dios no tenemos que tener una necesidad, tenemos que tener un inicio de buscarlo constantemente. Ese texto que acabamos de leer impresiona mucho para ver cómo podemos tener la conexión con Dios. Pastor, adelante. Pastor, mire lo que dice la Sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 627. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos cuando no oramos. ¿Verdad? Si no oramos, corremos el peligro de desconectarnos con Dios y pensar que nosotros podemos hacer las cosas solos con nuestras propias fuerzas, y eso es imposible. Es lo que le estaba comentando ahorita. Sí. Nos desconectamos, pero sigue adelante. Dice la sierva del Señor, dice, si de confiar a nuestras propias sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza.
Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como le sintió Nehemías, y como él obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes, aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios. No debemos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar y orar. Orar. Wow, amén. Qué maravilloso es ese párrafo. ¿Qué libro era, pastor, dijo? Es Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 627. Y eso está en las notas de Elena G. de White, ¿verdad? Sí. Creo que también ellos pueden tener sus notas, ¿verdad? Sí, Elena G. claro. de White. Wow, ese párrafo es muy impresionante, pastor. Ahora, añadiendo otro punto más, ya casi para terminar, ¿verdad? Ya casi para terminar. Ay, se me fue el punto, pastor, se me fue el punto. Pero bueno, para la siguiente lección vamos a darlo. No sé si usted quería finalizar con algo más, si no vamos a despedirnos de la audiencia, ya que el tiempo ha transcurrido rápido, ¿verdad? Bueno, les invitamos, hermanos, a que nos acompañen para mañana con nuestra siguiente lección. Que Dios les bendiga y los esperamos para mañana.